Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una de nuestras conferencias del ciclo de conferencias Propiedad Intelectual en América Latina y el Caribe, el cual forma parte del ciclo de extensión continua en propiedad intelectual del Programa de Derecho de Bienes Públicos de la Flaxo Argentina. Muchos de ustedes ya vienen participando desde la primera conferencia y saben cómo es la dinámica, pero para aquellos que es la primera vez que vienen, les cuento brevemente cómo es la cuestión. Ahora, a continuación voy a presentar a la conferencista del día de hoy, que es Diana Gebrim, y ella va a tener una exposición de alrededor de unos 45 minutos, 40-45 minutos, luego de lo cual van a poder ustedes hacer preguntas en el chat, preguntas, comentarios. La idea es que haya unos 20 minutos de debate luego de la exposición, de manera tal de estar terminando la actividad como máximo a las 19:30 horas. Bueno, como les anticipamos la vez pasada, en el día de hoy vamos a tener el gusto de recibir a Diana Gebrim. Muchas gracias, Diana, por haber aceptado formar parte de esta conferencia. Es un gusto tenerte en esta casa de estudios y bueno, esperemos que sea la primera de muchas colaboraciones entre ambos grupos, que ya el grupo GEDAI, al cual ella pertenece, y el grupo de la Flaxo somos amigos y habitualmente participamos en actividades mutuas, pero bueno, personalmente Diana es la primera vez que está aquí, así que ojalá que sea la primera de muchas. Voy a comentarles un poquito del extenso currículum que tiene Diana, para luego dejar que ella haga la presentación. Diana es abogada, graduada de la Universidad Federal de Ouro Preto, UFOP, y especialista en Derecho Empresarial y especialista en Gestión Cultural. Es socia de las empresas Diversidad de Gestión y Desarrollo de Proyectos y del despacho de abogados individual Diana Gebrim. También es docente e investigadora senior del GEDAI, el Grupo de Estudios de Derecho de Autor e Industrial de la Universidad Federal de Paraná. Desde 2006 se ha desempeñado como asesora legal y gestora financiera de proyectos ejecutados a través de leyes, convocatorias públicas, mecanismos públicos y privados de incentivo y desarrollo en materia de cultura, derechos culturales, derecho de autor, entretenimiento, derecho público, derecho administrativo y derecho internacional, tercer sector e inversiones sociales. Cuenta con experiencia en cerca de 200 proyectos artísticos y culturales, como obras audiovisuales, festivales de cine, música y artes integradas, exposiciones, investigaciones, publicaciones de libros y talleres. Diana nos va a ofrecer entonces la conferencia titulada Infancias en Escena, Influencers, Redes Sociales y los desafíos legales de la participación y remuneración de menores de edad. Un análisis comparado Brasil y Argentina. Entonces te doy la palabra, Diana. Podés compartir la presentación y cualquier cosa, acá estamos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, profesora Sol. Profesora Sol, ya conozco de Curitiba hace algunos años y siempre nos congratula con una conferencia, con conferencias buenas, siempre. Y a profesora Valentina también la conozco, que es de Flaxo también, y estoy muy contenta. Bueno, yo hablo español desde la universidad, entonces empecé con una profesora española y después fui para un profesor colombiano. Entonces ustedes van a perceber que mi español es un poco mezclado y también olvido algunas palabras por no ser hispanohablante, pero espero que no se molesten tanto y que va a ser bueno. Muchas gracias a la profesora Sol y la maestría en propiedad intelectual y la universidad, la facultad Flaxo por esta serie de conferencias y por invitarme. La profesora Sol habló un poco de mi experiencia. Yo trabajo entonces en todas las áreas del derecho del entretenimiento. Y desde hace algún tiempo siempre hay niños y niñas en los proyectos que trabajo, en especial en los proyectos audiovisuales.
Y desde entonces yo desarrollo una investigación sobre este asunto y ya he publicado y presentado un artículo el año pasado. Fue el asunto que hablamos y profesora Sol vio esta oportunidad para hablarnos de los influencers. Pero yo tengo un artículo sobre el trabajo de niños y niñas en obras audiovisuales, en proyectos y obras audiovisuales, que son las situaciones que veo en mi cotidiano de trabajo. Y bueno, entonces, profesora Sol me invitó para hablar de ese asunto, infancias en escena, influencers, redes sociales y los desafíos legales de la participación y remuneración de menores de edad, un análisis comparado Brasil-Argentina. Bueno, empezando el asunto, la presencia de niños y niñas en la televisión y radio es antigua, desde el principio del siglo XX está muy clara la presencia, en especial con aquel niño que fue actor en películas de Charles Chaplin. Ello fue incluso el motivo de la ley americana para protección de los niños y niñas en el trabajo artístico. Y después vino la internet y ahora con todas esas plataformas. Entonces, esta conectividad infantil y juvenil es una realidad en la vida de los niños. Ellos nacen y crecen con la tecnología. La mayoría de las plataformas y redes sociales estipulan una edad mínima, que son de 13 años para los usuarios. Pero aún tiene esta edad mínima, muchos niños tienen su red social y plataforma. Y antes, o su propia, ellos cambian la edad para que puedan utilizar o a través de las páginas de sus padres. Siempre vemos personas, niños, utilizando los celulares de sus padres. ¿Y quién son estos influencers digitales? São pessoas que utilizam sua fama para promocionar produtos e serviços, se destacam por las redes sociais por sua capacidade de atrair grande quantidade de seguidores, orientando opiniões, estilos, causas, comportamentos, ao exponer suas rotinas, estilos de vida, vivências, família, gustos, opiniões. E que resuenan y dictan estándares. Estas personas acaban por tener un público específico que consumen toda la vida de esta persona. Estas atividades que ocorrem nas plataformas e outros meios podem ser de forma casual ou começar a ser uma atividade profissional, podendo ser interpretadas como uma forma de trabalho infantil. Então, eu vejo em meus sobrinhos, por exemplo, eles sempre querem fazer algo para chamar a atenção e que se torne viral. E então, há conceito para este tipo de trabalho, que é trabalho artístico infantil, que é toda a atividade laboral com finalidade econômica realizada por pessoas que não han alcançado a idade mínima requerida para trabalhar, o que implica que as atividades que realizam são utilizadas comercialmente por terceiros sem sua capacidade de eleição. Então, é isso. Há representante, ou tutor, ou alguém que hace todas as opções por este menor. E agora, vamos
vamos falar de diversas questões relacionadas a este trabalho de influencer e de niño e niña de menor de edad artista. Algumas legislações separam estas duas atividades. Pero vamos a ver en el que están juntas y en qué sentido son separadas. En especial Argentina. Argentina separó, tiene estipulaciones, a pesar de tener el artístico también, pero hay una legislación un poco más separada. Bueno, acerca de derechos de personalidad y derechos de propiedad intelectual, que incluyen los derechos autorales, la propiedad industrial y los derechos conexos, empezamos hablando del derecho de imagen, a la imagen y la voz, que es la principal situación que vemos los niños y niñas cuando trabajan en publicidad, en cualquier, porque aparecen, es la primera preocupación es con el derecho de imagen y voz, y a la voz. Y este derecho, él tiene tres situaciones que se encaja. A veces pensamos que es solo la imagen en sí, pero tiene tres tipos de imagen. De retrato, que es esa representación física de una persona a través de fotografías, vídeos, pinturas, dibujos, caricaturas y gráficos por computadoras. Hoy hacemos mucho avatares y estes dibujos que acaban siendo muy parecidos con nosotros o con personajes. El segundo es la imagen atributo, que son conjunto de atributos cultivados por el individuo, que son socialmente reconocidos y que se producen en libros, películas, telenovelas, pueden identificarlo. ¿Qué es? A veces algo que viste, a veces el pelo, a veces la forma de hablar. O às vezes hasta las bromas que hace y alguna representación. Y imagen voz, que es la fonografía, grabación y difusión. Quando, pero además de este derecho de imagen voz, que es lo que las legislaciones tratan con más propiedad, y digo en Brasil, por ejemplo, no es só el derecho de imagen y voz, y a la voz. Tenemos actividades que incluyen grabación de vídeos, rutinas y representaciones, juegos, chistes, mimos, apresentações musicales, performances, bailes, doblajes, desfiles, e está repetido, e manualidades, e cocinar. A vezes, eles têm um programa que é cocinando, ensinando a cocinar a outros niños ou adultos. Todos estes tipos de trabalho, eles são formas de expressão artística, como as que realizam os niños artistas profissionais, que são atrizes, actores, cantantes, locutores, actores de voz, dublagem, que ao interpretar papéis de teatro, cine e televisão, se expressam artisticamente. Então, é neste sítio que se compara ao trabalho artístico mirim. Para dar um exemplo, em donde se aproxima em la legislação brasileira, para vermos que o influencer é um artista, esta lei 6533 de 78, hasta hoje, a legislação está ativa, está vigente. Para efeito dessas leis, se consideram artista o profissional que cria, interpreta ou executa uma obra de caráter cultural de qualquer natureza, com o fim de sua exibição ou difusão pública através de meios de comunicação massiva ou
em lugares onde se realizem espetáculos de entretenimento público. Entonces, a partir del concepto, se percibe que es una actividad de los influencers. Tanto que cuando miramos sus páginas, vemos, son muchos vídeos, cada uno con un guión, con un motivo. Hablaremos acerca de los documentos a partir de cada situación. ¿Cuál es el documento necessário? E porque a depender do que vai a ser, é um documento. Entonces, el trabajo infantil en general priva a los niños de su infancia, de su potencial y de su dignidad. Y aquí hablamos de los tipos más comunes que vemos. Antiguamente era la explotación en el campo, actividades domésticas. Ah, está bien. Ah, está bien. Em Brasil, vemos muitos niños em situação de trabalho infantil em comércio ambulante, em agricultura. Entonces, lo que hace el trabajo a los niños, ellos dejan de investir en su educación, en otras actividades para trabajar. Y eso puede traer muchas cosas en su vida, desde la niñez hasta y con la edad. Entonces, yo no voy a hablar de todo, porque como son muchas partes, dijo a Sol que hice una gran presentación, porque vi que el asunto era mucho más grande de lo que pensaba y había mucho que ver. Entonces, acerca de previsiones internacionales, tenemos desde la Declaración de los Derechos de los Niños, que fue adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Después vino el convenio 138 de la Organización Internacional de Trabajo, como necesidade de adotar um instrumento general nesta matéria que sustiera os instrumentos da época. Depois vino o convênio 138 da Organização Internacional de Trabalho, o trabalho infantil, que classificou o trabalho infantil como trabalho perigoso, excessivo e em condições ilegais. Tanto que nos documentos, que em las leyes, instruções, recomendações, resoluções, sempre há a proibição de trabalho de niños que sejam peligrosos ou que causem dano à sua vida. Depois vino o convênio 182 também da OIT, que aborda as piores formas de trabalho, como escravo. Depois vino a Convenção sobre os Direitos do Niño. E esta convenção estabeleceu aos estados o que deveriam cumprir. E reconhecer que a educação do niño deve orientar-se para desarrollar a personalidade, as aptitudes e a capacidade mental e física do niño hasta seu máximo potencial. E aqui vemos, por exemplo, que ao mesmo tempo que temos que ter um cuidado para que não se cansem demasiado, a convenção também protege que eles puedan desarrollar estas capacidades. Então, estes trabalhos e estas atividades culturais e artísticas, elas também são buenas. Depois, em termos, ainda aonde estamos falando de legislação internacional, então, em 2021, vino a Observação General 25 do Comitê de Direitos do Niño das Nações Unidas, e esta observação tratou del trabalho no entorno digital, como vemos aqui.
em relação com o retorno digital e brindar orientação sobre as medidas que devem adoptar-se para assegurar o pleno cumprimento. Porque se passou a perceber que há outras o mundo digital e que consome bastante tempo na vida dos ninhos. E acá também puse os principais artículos acerca de aqui habla também de la liberdade de expressão, que é por isso temos que permitir a estes niños que eles hagam estes trabalhos e estas atividades e participações, porque também los leva a um lugar a desenvolver criatividade, trazer interesse profissional. Aqui também outro artículo. E também já há uma preocupação com a privacidade dos niños, porque quando se põem em plataformas e páginas de internet, toda a subida passa a estar em um mundo enorme e que muitas vezes não se pode controlar. Ah, déjame só. Esta aqui. Então, passamos agora a tratar do tema em Brasil. Acá, todavia não temos uma legislação específica para niños influencers. Já houve alguns projetos de leis para a regulação deste trabalho, pero todavia não estão aprovadas. Incluso menciono al final uma que é uma recente, porque muitas já foram arquivadas e não estão ativas e nem desarrollando em el legislativo. Como essas atividades não estão reguladas, muitas pessoas têm dúvidas se é necessária uma autorização através de uma ordem judicial, solicitada aos julgados de niños ou não. Porque como não tem, muita gente vê este lado que em YouTube não há um documento que seja específico. Dada a forma e conteúdo que produzem, como falamos antes, já se considera uma nova forma de trabalho infantil no mundo digital. E por ello, independentemente da legislação, dados os diferentes requisitos, incluindo as relações laborais e de monetização, devem seguir a normativa em matéria de trabalho infantil artístico. Incluso vamos a mencionar uma recomendação do Ministério Público que já tratam de questões digitais. Então, independentemente da legislação específica, já o tema acá já está sendo tratado como trabalho infantil. E por que se entende como uma relação laboral? A atividade do influencer pode implicar exigências de emprego, incluído o desempenho laboral, já que as atividades diárias de los niños e niñas e adolescentes influencers se realizam da seguinte maneira: com regularidade, então, tantas X vezes por semana ou mês, mediante intercâmbios comerciais. Então, e de que forma? Prêmios, regalos, ganâncias financeiras com a monetização e remuneração, ou recompensa por la produção. E também há orientações de actuações e espetáculos, incluídas as expectativas dessas empresas
externas que involucram a los niños dentro de las producciones artísticas y de entretenimiento. Entonces, cuando vemos que hay que los requisitos de la relación laboral está presente, se ve un trabajo infantil. Entonces, esse trabalho pode ocorrer independente de se está formalizado ou não, se existem benefícios econômicos diretos ou indiretos, e se há impactos no ócio e los estudos de los niños. E como se dá a autorização para o trabalho artístico em Brasil? Eu vou falar primeiro de la autorização e depois vou falar em la perspectiva de la publicidade. Então, por acá, solo está permitido para menores de 16 anos com autorização judicial, salvo ordenança municipal que regule a matéria em contrário. Então, se há uma legislação local que diga que é de forma diferente, há necessidade de autorização judicial. E acá já aponto uma diferença com a Argentina, que tienen una forma un poco, a pesar de ter documentos semelhantes, muy similares, pero no es judicial. Y cuando acá hablamos de judicial, pasa por todos los procedimientos de justicia y vamos a hablar de los plazos para concederem el permiso. Ellos todos são mais demorados que processos administrativos, né, de direito dentro de los espaços e órgãos públicos. Este permiso visa a proteger os interesses e dar mais segurança aos niños. E então, acá, desde 1943, já temos a previsão do trabalho de menores, no artículo 403. Se proíbe qualquer trabalho a menores de 16 anos. E acá também, o que mencionei, que que tiene que ser que não perjudique sua educação, desarrollo físico, psicológico. E menciona também que não poderão trabalhar em serviços peligrosos ou insalubres ou nocivos à sua moralidade. E nesta consolidação de las leis laborales, está enumerado situações nocivas à moralidade de los menores. E lo raro é que acá, quando vemos algumas das atividades, como serviço realizado em companhias de circo, se vê que é uma visão muito antiga de como estes niños participavam. Então, hoje, isto não é algo que seja proibido, tanto que temos atividades artísticas para niños em companhias de circo também. Pero acá tiene uma questão com trabalhos que sejam transitórios, que se viaje muito, ou que sejam lugares peligrosos, ou com bebida alcoólica, algo assim. Entonces, en la ley brasileira se habla también que el juez de menores puede, la excepción es que se puede autorizar el trabajo de niños. En las leyes laborales, também trata de ter estou indo um pouco mais rápido porque temos muito e vi que não necessito entrar tão em detalhes. Pero en las leis laborales também se habla de la possibilidade de uma exceção para que estes niños trabalhem.
El convenio 138 que hablamos, el convenio 182, fueron ratificados en Brasil, algunos un poco hace poco tiempo, por ejemplo, 2019. Temos também a previsão na Constituição Federal Brasileira acerca do trabalho de ninhos e a respeito da profissionalização e direitos laborais. Por exemplo, o ninho influencer é considerada também uma profissionalização. Entonces, yo he puesto todos los artículos de la Constitución que trabajan de los niños, y acá en el párrafo 8, la ley estabelecerá el Estatuto de la Juventud. Estoy leyendo este párrafo porque el principal documento brasileño, que es el Estatuto de los Niños y de los Jóvenes, viene, vamos a hablar enseguida. La Constitución también garantiza los derechos a la educación, la libertad y a la diversión. Habla también, en este sentido, yo puse estos artículos porque para también volver a lo que he dicho, que está garantizado a los niños la manifestación del pensamiento, la creación. Entonces, estos trabajos de influencers en el YouTube o TikTok es una forma de manifestación y que los niños no pueden ser tolhidos de hacerlo. Habla también de cuestión de tener producción y programación para niños. Entonces, tener productos de influencias es importante también, porque para que los niños puedan ver contenidos de su edad, van a ver niños que van a hacer estos contenidos. E aqui habla del deber de la familia y la sociedad, de protección de los niños también. La Convención sobre los Derechos de los Niños fue ratificada acá por este decreto en 1990. Y ahora viene el Estatuto de los Niños y Adolescentes, el ECA, que es del 1990, es antiguo y es muy bien hecho. Allá ellos separan el concepto de quién son los niños, que son personas menores de 12 años y adolescentes mayor, ahí está incorrecto, menor de 12 a 18 años de edad. Estabelece el derecho a salud, a la educación, agrega los derechos estabelecidos em estatuto, se aplicam sem discriminação por motivos de nascimento, situações familiares, então, questões de igualdade. Então, vou passar um pouco mais. Então, no estatuto também garantiza o direito à opinião e expressão. Então, sempre menciono os direitos que vão a garantizar por los dois lados, ao mesmo tempo que se protege este menor, se tiene que dejarlo hacer estas actividades. E neste artículo 149 dispõe que a autoridade judicial estará encargada de disciplinar mediante ordenança ou autorizar mediante mandamento judicial o ingresso ou permanência de ninhos ou adolescentes não acompanhados de padres ou tutor em estádio, bailes, estúdios de cine. La participação de ninhos e ninhas e adolescentes em los espetáculos públicos e ensaios.
Y para esta autorización, la autoridad judicial va a tener en cuenta los principios de esa ley, peculiaridades locales. Entonces, cuando vamos a hacer el pedido, tenemos que describir todos los lugares donde van a ocurrir las actividades. Por ejemplo, cuando hacemos las obras audiovisuales, si los ensayos van a ser en un estudio y después van a los filmajes, el rodaje va a ser en determinado espacio. Y la autoridad a que se trata é o juez de menores e adolescentes. E é uma diferença, por exemplo, com Argentina. En Argentina, la autorización está con el Ministerio de Empleo. Entonces, acá hubo, esta cuestión fue al Superior Tribunal Federal para que diera la opinión final se iba a ser el juez de empleo, de trabajo y empleo, o el juez de la justicia de infancia y juventud. Y se quedó aclarado que iba a ser la justicia común, que llamamos de justicia común. Y la jurisdicción va a ser el domicilio de los padres o del tutor o por el lugar donde se encuentre el niño o adolescente en ausencia de los padres o tutores. Pero a pesar de tener esta disposición, muchas veces, como tenemos niños de diversos sitios, juntamos en un único local, porque si fuéramos solicitar a veces porque van a estar allá, pero las actividades van a ser en Belo Horizonte. Entonces, este requisito tiene flexibilidad. El Código Civil brasileño también dispone acerca de los niños que son absolutamente incapaces de realizar. Y hablando de bueno, en Brasil, la mayoría de las ciudades no tienen una legislación local acerca de la participación de niños, porque no vamos a hablar de trabajo, es más de participación de niños en desfiles, en actividades diversas, en espacios de juegos. Pero Belo Horizonte, que es de donde soy, nosotros tenemos, y es una ordenanza antigua. Esta ordenanza regula el procedimiento para solicitar autorización judicial para el ingreso y permanencia de los niños y niñas y adolescentes en lugares y establecimientos para la participación de niños, niñas y adolescentes em atividades deportivas, espetáculos e concursos de beleza e para a difusão de imagens de niños e niñas adolescentes. É aqui em especial que miramos a questão de los influencers e menores niños. Y la justificativa de la legislación es porque hay muchos pedidos de autorización. Y como en nuestra legislación trata-se de una solicitación judicial, y la justicia ya sabemos que está siempre llena. Entonces, el Tribunal de Justicia local decidió hacer esta legislación. Y para analizar los pedidos, ellos llevan en cuenta la naturaleza, el tiempo de descanso, todas estas cuestiones que van a ser analizadas en todos los sitios donde van a solicitar cualquier autorización. Incluso acá
esta ordenança não disse que é necessário um atestado médico específico, pero mesmo não sendo, nós outros, quando vamos a pedir, nós preferimos já solicitar uma avaliação médica para que o juez já se quede tranquilo. E interessante é que a legislação, agora já sendo um comparado, o direito comparado, en la legislación argentina tiene hasta tiempo de evaluación médica, no puede tener más que 2 meses o algo así. Entonces, ellos evalúan eh, com muito cuidado, porque para que não apresentem um documento do ano passado, como se fuera, se pudiera, como se o niño não pudiera ter nada desde esse tempo. Não se pode, por exemplo, uma produtora de cine, ella não pode solicitar autorização general para todas as películas, então, se é necessário solicitar a autorização, van a tener que hacer una por película, pero acá tiene una excepción para que no sea necesario el pedido judicial. Tiene 2 artículos. No se requiere autorización judicial para la participación de un niño, niña o adolescente en desfiles, procesiones, desfiles o espectáculos. Não se requiere autorização judicial para que niños e niñas ou adolescentes participem de deportes extremos, desde que, acá que é o principal, não é necessária, desde que, mediante documento escrito, confirma notariada, sempre que as atividades se realizem dentro de los estándares de seguridade de la perspectiva da respectiva modalidade deportiva. Este mesmo artículo tiene para el arte. Entonces, acá trata que não se requer autorização judicial para participação de niños em espetáculos públicos ou consultos de beleza, assim como para a difusão de imagens de niños, niñas ou adolescentes, quando seja autorizada por ambos padres ou tutores, mediante documento escrito, confirma autenticada, sempre que as imagens não apresentem dano ao ninho, ninha ou adolescente em situação humilhante e sempre que não apresentem conteúdo pornográfico, obscênico. Também se prescindirá da autorização judicial em caso de difusão de imagens de ninhos em lugares públicos, em tomas em la que não exista identificação individual del niño, niña ou adolescente. Acá tienen os plazos para autorização são de 30 dias. É uma diferença muito grande em Belo Horizonte com Rio e São Paulo que vamos a falar. Por acá são muitos dias que adelantam, então não é muito fácil. Rio, por exemplo, são só 10 dias. Argentina, penso que são 5. Um dos artículos fala, diz que se são menos de 5 ninhos, são 3 dias, e mais de 5 ninhos, são 5 dias. Então, está tranquilo para uma produção audiovisual requerer. E eu estou falando de isso porque em las produções não é fácil ter los niños, ou mesmo qualquer actor e figurantes com tanta antecedência. A vezes, o niño ou estas pessoas são la produção los elige muito cerca de los rodajes. Então, para nós outros, é um terror ter que pedir a autorização. Y lo bueno es que si la autorización no ocurrir en 90 días, está autorizado. Eso pasó con uno de mis proyectos, una animación. Ellos tardaron más de 6 meses. Por eso es tan preocupante para nosotros.
Y acá tiene la validad es de 12 meses y puede ser prorrogada, aumentada en más 12 meses. No está acá. Acá yo hablo de quien puede requisitar el pedido, no hay necesidad de abogado, pero se dice que no hay necesidad, pero hoy el sistema judicial es todo electrónico y también con los documentos necesarios, los padres no consiguen hacer por ellos. Ni las productoras, ellos siempre vienen para nosotros para ayudarlos. Eh, Acá habla también de la publicidad y dice también que con fines periodísticos e informativos deberá, mira, acá hasta publicaciones con finalidades periodísticas en principio es necesario, pero son situaciones más a veces de peligro, de alguna cosa que puede identificar el niño que va a aparecer en la materia. Eh, Entonces voy a pasar un poco más. Eh, la ordenanza habla también, si no tiene la autorización, lo que ocurre acá, hay una multa de 3 a 20 salarios mínimos. Entonces, siendo reincidente, pueden acabar con la empresa, con el espacio donde ocurren las actividades. Acá, la clausura del establecimiento. En São Paulo tiene una disposición específica también. São Paulo, a depender de dónde la producción va a ocurrir, tiene que pedir una autorización. Entonces, si el niño va a participar en un barrio específico y en otro, son dos autorizaciones. Acá también hablo de Rio. Y acá yo he traído solo estos 3 ejemplos, porque si no, por el tiempo también, pero porque la mayoría de las ciudades no tienen. Por ejemplo, yo tuve un equipo de película que fue a hacer rodajes en Cuiabá y no había legislación específica. Y aquí en Florianópolis, para mirarmos, la autorización es en la Secretaría de Seguridad y no requiere orden judicial. Aquí bueno, es solo para hablar de una recomendación que no es una legislación, pero porque es del Ministerio Público que no puede legislar. Pero en 2023 ellos trataron específicamente sobre participación de niños y acá ellos hablan acerca de la participación digital. Incluso yo vi que una de las cuestiones que han sido levantadas es que el niño pase a consentir, porque ellos siempre fueron obligados, tenían la obligación de participar, pero hoy se oye bastante por cuenta de tantas cosas que ocurrieron. Bueno, voy a pasar un poco más para que hablemos de otros asuntos y si quieren después podemos volver. Acá, el artículo de esta recomendación del Ministerio Público. Cuando se trata de expresiones artísticas en el entorno digital, se sugiere que el Ministerio Público esté atento a cualquier incumplimiento de los deberes de cuidado por parte de los proveedores de servicios de Internet y adopte las medidas extrajudiciales o judiciales necesarias. Bueno, porque yo he traído algunos casos y uno de ellos son de monetización de contenidos por plataformas, de contenidos prohibidos y que tienen niños
participando e promovendo produtos como debates, por exemplo. É, acerca de comunicação publicitária, agora entramos um pouco acerca da publicidade de influencers. A maioria desses conteúdos não são identificados como publicidade. Então, os responsáveis não sabem que se trata de publicidade infantil. Acá também tratamos acerca da publicidade, porque é proibida para os ninhos em el Código de Consumidor. Además, teremos la resolución 163 del Consejo Nacional de los Derechos de Niñez y Adolescencia, CONANDA, e del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, CONAR, acerca de la publicidade dirigida a los niños. Que é a proibição e o abuso. E acá, se considera abusiva à luz da Política Nacional de Atenção à Infância, a prática de dirigir comunicações publicitárias e de marketing a ninhos, com a intenção de persuadi-los a consumir qualquer produto ou serviço e utilizando, entre outros, os seguintes aspectos: linguagem infantil, bandas sonoras infantiles, de canções infantiles, representação de los niños. E acá trata que as disposições do capítulo se aplicam a las comunicações publicitárias e de marketing realizadas entre outros meios e lugares em eventos, espaços públicos, sítios de internet, canais de televisão. Então, vou continuar, porque isso todo é de la legislação que não é difícil de encontrar. Acá hablamos da publicidade que é proibida, que os niños las hagam, que são de produtos proibidos por la lei, em alguns casos com a participação de los padres. Muitas vezes estas páginas têm os padres juntos. Não podem publicar produtos relacionados com temas sexuais. Agora, hablando del régimen en Argentina. En Argentina también todavía no está desarrollado la legislación. Ustedes tuvieron un proyecto de ley que no ha convertido, no se tornó una ley vigente. O projeto não foi discutido no Congresso no prazo de 2 anos, por lo que perdeu o estado parlamentário. Então, apesar de não ter uma lei específica, várias regulações se aplicam às atividades. Então, o Código Civil e Comercial, a Lei de Proteção do Consumidor, como aqui em Brasil, o Código Civil também, a lei de lealdade comercial, a lei de proteção de dados personais. Hoje temos que ter muito cuidado com estes dados personais. Además, alguns estatutos regulam a publicidade de tipos específicos de produtos, como a lei que proíbe a publicidade de venda de bebidas alcoólicas. O Conselho de Publicitário de Argentina também ha implementado um código de ética e isso guia para comunicações com fines comerciais, que é muito bueno, incluso. Eu he traído ele, é guia muito claro de como devem ser as atividades de ninhos, que diz que a guia oferece conjunto de recomendações para influências, como devem revelar qualquer pago ou compensação recebida em cambio de promover um produto ou serviço, devem incluir hashtag contenido patrocinado, devem conter assessoramento prévio do proprietário da marca sobre a categoria de produto ou serviço, devem atuar com transparência e honestidade.
Entonces, para cumprir esses requisitos, os influencers devem considerar todas essas regulações ao anunciar seus serviços e assim devem cumprir com o marco legal existente, actuar com honestidade e transparência, evitar publicar informação falsa ou enganosa, tão presente em nossa vida, respeitar os direitos dos consumidores. Además, en 2022, el CONARPE declaró en la publicación Finanzas Digitales, Comunicación Comercial y Influencers que la empresa pertinente debe capacitar los influencers no expertos para que se comuniquen de forma transparente. Además, en la Argentina tiene los leyes de los medios que tratan acerca de las horas mínimas para producción y transmisión de material audiovisual específico de niños y niñas, para que tengan contenido, como hablamos. Reconoce la importante función que desempeñan los medios de comunicación. Voy a pasar un poco más. Además, entonces, acerca del trabajo como influencers, la legislación de Argentina, la investigación que hizo ha traído eso, y acerca de la obra artística, también está bien claro cómo ustedes... cuáles son las leyes que disponen acerca del trabajo infantil. Acá habla lo que dijo sobre el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad a través de la Coordinación de Prevención del Trabajo Infantil. Los permisos concedidos limitarán el número de horas del empleo o trabajo objeto de estos permisos. Una comparación con Estados Unidos es que allá, cuando ellos hablan de tiempo de trabajo de niños, ellos hablan de tiempo en rodaje y el tiempo máximo de ellos en el set de filmaje, de rodaje. Entonces, no se trata solo del tiempo que está haciendo el contenido. Ellos tratan también del tiempo que los niños están disponibles para para la actividad. En Argentina hay 8 jurisdicciones, que es Salta, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, Caba, Buenos Aires. Habla que yo encontré que abrió el asistente. Habla de requisitos para realizar o trâmite, contar com usuários e clava nível 2 ou 3, que é o equivalente ao Gov de Brasil. Também enumera todos os documentos de cada um. El costo se habla gratis, pero hay un pago de UI acá, decide. Esta tasa que yo vi que en 2025 son 19 y algo UI. E comparei com outros tipos de registros públicos. Por exemplo, o registro de uma pessoa jurídica, de uma empresa, é como que 19.000 UI. E o custo para esta atualização é 19. Então, eu hice a comparação e falei, oh, que diferença, porque estava muito cerca lá os números, os valores. Acá son acá que había dicho que son solo 3 días adelante, entonces es muy fácil para que ustedes lo hagan. Y acá, bueno, estoy terminando, ¿sí?
Yo he traído el ejemplo de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, sobre sus procedimientos. Y solo conseguí mirar de Buenos Aires y Mendoza, porque fue más fácil, lo encontré más fácil, pero solo puse en la presentación sobre Buenos Aires. Y una comparación también que hago, que vamos a hablar aquí un poco, es que en Mendoza no me pareció que hay una resolución específica. Me pareció que solo hay la legislación nacional acerca del asunto. Y es muy tranquilo también de ver cómo se solicita la autorización. Pero la comparación que hago con las ciudades es que en Buenos Aires, claro, porque es la ciudad donde más, las más populosa, né? La ciudad con más ciudadanos, mas también porque están más desarrollado las especificaciones, es muy claro cuando se mira. Y yo he traído hasta también algunas diferencias de documentos que no se solicita en otros. Acá, me pareció muy interesante. Ellos no aceptan certificados de escolaridad de muchos meses para que se garantice que los niños están trabajando. Bueno, Sol, cuando tengas que parar, por favor, me diga que está todo bien. Otra cosa que me pareció interesante el procedimiento en Buenos Aires es que ellos tienen la especificación cuando son niños extranjeros. Entonces, para mí fue muy interesante ellos tratarem de los niños extranjeros. Acerca del tiempo máximo, ya hablamos allá un poco. En Brasil no tiene, solo se dice que debe respetar el horario del niño. En Argentina tiene, en Buenos Aires, por ejemplo, que es esa resolución, trata acá, que no puede, solo puede ser desde 6 hasta las 8 de la noche. En la legislación americana, estadounidense, ellos tratan hasta de los bebés. Entonces, allá, ellos dicen, por ejemplo, niños que no tengan 15 días no pueden trabajar, no pueden participar de nada. Y a partir de 15 ellos tratan como que de 15 a un año, por ejemplo, no me acuerdo el número correcto, pero ellos dicen que solo pueden estar en set desde las 9:30 hasta las 11 de la mañana. Entonces hay una preocupación demasiada con la presencia de ellos en qué horario. No voy a leer acá para que pasemos para para outros assuntos. Acá é acerca de los documentos que se firma quando há menores de edad involucrados. Va a depender del tipo de trabalho que ele va a hacer. Por exemplo, se é um trabalho artístico, mesmo que hecho por el influencer, que não se considera formalmente um actor, pode ser um contrato de prestação de serviços artísticos com licenciamentos e sessões de direitos de autor e autorizações de uso de imagem. Incluso, é importante sempre constar questões de publicidade, product placement que temos, e que los órganos governamentais ou patrocínios ou apoiadores poderão
colocar productos publicitários onde estes niños vão a estar e a participar. A vezes, uma camiseta ou algo assim, ou como vemos, vão a tomar uma Coca-Cola ou algo assim. Además, temos o contrato de publicidade, que pode ser de exposição de marca, autorização de uso de imagem e voz. Participante extras são os figurantes em películas, então eles tienen firman documentos mais simples. Si son niños que hacen partes de compañías de danza, tenemos que tener un termo de compromiso, un documento de compromiso señalado con sus padres. Y ellos reciben, vamos a hablar también del pago, ellos reciben una beca. E eu trabalho com companhias de danças, então esta situação de menores, que é o Balé Jovem de Minas Gerais. Então, estas situações de jovens temos. Estudiante de taller e curso. A vezes temos um curso de fotografia, de dibujo, de ilustração, que donde há estudiantes de várias idades, niños em especial, e que resultam em uma exposição. Então, temos que ter também este término de compromisso com seus padres. Pas- eh, voy a pasar aquí porque quiero hablar por último acerca de las remuneraciones, cómo reciben. Esto es una dificultad que siempre tenemos acá. Yo leí dos documentos que leí estudiando esta presentación, fue que no tenemos solo 10 minutos. Sol, ¿quieres que pare? No, yo no sé lo que hago, porque estoy hablando. Perdón, estamos sobre la hora, ya tendríamos que ir cerrando. De todos modos, si querés, podés hablar 5 minutos de las remuneraciones y por ahí ir a los casos que estaban interesantes, de contar un poquito esas cuestiones para cerrar, ¿te parece? Sí, está perfecto, perfecto. Solo hablando del tipo de pago, tenemos que tener en cuenta que ni todas las veces son recibos simples. Cuando se trata de trabajo, de prestación de servicio, el pago es hecho como si fuera un trabajador, un empleador como nosotros. Entonces, si son personas físicas, son a través de tus padres, la prestación de servicio tiene que haber las retenciones de impuestos sobre la renta, sobre impuesto de la seguridad, sobre impuestos sobre servicios. Entonces, tenemos que tener en cuenta, cuando es solo derecho de imagen, o impuesto é solo de renta. Então, van a esto, el documento que los padres assinam, firman, van a ser diferentes. E eu trago estas situações porque temos em las películas, por exemplo, quando temos niños em películas, em obras audiovisuais, el pago va a ser a través de sus padres, con los documentos de sus padres, para que hagamos de la forma más correcta. Acá trae otras situaciones que también se considera remuneración, porque hablamos que no, el niño puede recibir remuneraciones que no es necesario pago em dinheiro. Acá também os tipos, já falei que recebem becas. Vou a trazer solo em términos de conta para onde se pone, donde se puede hacer la remuneración. Nuestra legislación no tiene, no dice que tiene que ser en una cuenta de los niños,
pero es una recomendación. Entonces, la legislación no estipula, pero es una recomendación. É, trago solo algunos casos que es de influencias de influências que hacen muitos, que são muito influentes no mundo, que são Vladimir, 142 milhões de seguidores, Me Gusta Nacha, que tem 128 milhões. E interessante que em sua página, eles tratam de direitos de autor, reservados. Acá eu puse o que está em sua página. Então, já está indicando onde se entra em contato para que se pueda fazer publicidade ou trabalhos. Acá tem também Kids Diana Show, que também tem 122. En Brasil tenemos María Clara y JP, que tiene 45 millones, y sobre ellos quiero hablar que ellos se tornaron un modelo de suceso de licenciamientos. Ellos hicieron juegos, el licenciamiento de imágenes y de derechos de la propiedad intelectual están ellos están muy bien en este sentido, invirtieron mucho. Yo quiero solo hablar de Roblox, dos casos de Roblox, que es un juego que ustedes ya deben conocerlo porque las personas que juegan hacen sus juegos, pueden crear sus juegos, y ahora un niño de 16 años conseguiu, se tornou um grande sucesso em Roblox e hasta isso conseguiu um contrato que ele detiene 50% de los derechos. Pero tiene un otro peligro de Roblox porque hay un caso brasileiro que un padre vio que un juego trató de cuestiones sexuales porque él vio una niña hablando de job, un niño preguntaba para elas, ¿vas a ver un job en el juego? Y se trataba de la cuestión sexual que conocemos. Eh, bueno, no voy a hablar de estos otros casos, solo que en Londrina ahora toda la publicidad debe ser autorizada y los niños no pueden viajar a otra ciudad para hacer. Mira acá, se uma influência digital sale de Londrina e se traslada a outra cidade para gravar este conteúdo, seguirá violando a ordem judicial e o estatuto del niño e adolescente. Então, a justiça de Londrina está muito pesada incluso com uma multa muito alta em caso de infração. Bueno, está bien, yo tenía varios asuntos. El último es de una actriz brasileña que es Larissa Manoela, que procesó sus padres porque ella fue una actriz desde niña que consiguió mucha fama. Em um programa de televisão, ella se dio conta que estava sendo controlada por los sus padres, porque hasta esta aqui foi a frase que dijo que hasta para pagar helado e todo. E hicieron, eu trago essa situação porque hicieron uma broma muito triste. Ella processou seus padres, tuvo que abrir mano de 18 milhões de reales que ella era el ganho que ella tenía hasta la data. E hasta assim, os brasileiros hacen broma com sua situação de vulnerabilidade, porque hicieron uma publicidade
de una venta de choclo que ponía la Larissa Manoela acá, porque su frase hablaba de que su padre, que ella había llamado a su padre para que le diera dinero para comprar un choclo. Entonces, é isso que gostaria. E este é um caso americano também, que Joiba, que é triste, que é de los padres que eles foram condenados. Era uma página muito famosa de niños que transmitia a situação e um niño conseguiu huir e se descobriu as atrocidades que a família hacía com eles. Bueno, muchas gracias. Eu me desculpo por tomar más tiempo. Bueno, Diana, muchísimas gracias por esta presentación. No me equivoco si digo en nombre de todos los presentes que fue súper completa y súper clara en todos los aspectos posibles, tanto en la legislación internacional como en la brasileña y en la argentina, y además tu español, que es perfecto. Te agradezco el triple. Con lo que siempre te digo, la culpa que tenemos los argentinos, que no podemos hablar 3 palabras de portugués seguidas, y el agradecimiento de que ustedes sí lo hacen y muy bien. Yo tengo un par de preguntas, mientras vamos viendo si alguna persona tiene acá alguna observación o algún comentario para hacerte, sin que sea demasiado largo, porque es un tema que está buenísimo para conversar y por ahí quedarse un tiempo más, pero bueno, como nos pasamos con el tiempo, simplemente te quería consultar 2 cosas. Por un lado, si más allá de algún caso que mencionaste de América, supongo de Estados Unidos, ¿no? Si sabías si había otros países de Latinoamérica que daban una respuesta similar, como la de Brasil o la de Argentina, a la regulación de los niños y adolescentes en estas actividades, ¿no? Si viste algo parecido en la región o son regímenes especiales. Y la otra, si crees que debería haber una regulación especial para las actividades de influencers o de los niños y niñas adolescentes en audiovisuales, o con esta regulación que tenemos, el ámbito laboral, de protección de datos, etcétera, alcanza. Un poco esas 2 cositas. Ajá. Muchas gracias por las preguntas, son buenísimas. Profesora Sol, yo no tuve tiempo para investigar en otros países. Me gustaría mucho, podemos hacer, pero fue como se quedando un poco larga la investigación, no la hizo. Pero me interesa mucho a saber cómo está en México, en Perú, cómo están. Puede ser una investigación que puedo hacer enseguida. Entonces, esto Sí, yo creo que no tenés una línea acá de investigación como para largo rato, porque es súper actual e interesante y necesaria también. me ha ampliado mucho y es buenísimo, es buenísimo hacerlo y voy a hacerlo y puede ser un próximo, una próxima charla en general, conversación en general. Y acerca de la legislación, yo entiendo, para mí sería importantísimo hacer una legislación específica para los artistas y para los influencers. Ahora que este proyecto que está en Brasil desarrollando, separar los influencers de los artistas mirins no es bueno, en especial porque también para los artistas de obras audiovisuales necesitamos una legislación más completa y más clara. Por ejemplo, la de Belo Horizonte, ella no es tan clara, está muy antigua, entonces necesitaba modernizarse. Entonces yo entiendo que sí. Y otra cosa es que no fuera judicial, que fuera a través de como es en Argentina, este sitio, tenemos acá también, y va a ser mucho más fácil y más hecho, porque acá muchas veces no solicitamos la autorización porque no hay tiempo. No hay tiempo posible porque no tienen, por el plazo de la entrega de la obra audiovisual, 12 meses, 18 meses, hasta que se desarrolla
la producción, la preproducción, el guión, hasta que tiene todo este casting, está muy cerca del rodaje. Entonces, no, no, 30 días es imposible. Bueno, muchas gracias por tus respuestas. Acá hay muchas felicitaciones y saludos en el chat. Si alguno quiere hacer alguna consulta en particular, también podemos abrir el micrófono. Quedamos un poquito menos por el horario, así que si alguno quiere preguntar directamente, lo podemos hacer. Sí, perfecto. Bueno, acá siguen los saludos. Bueno, entonces quedamos acá. Te agradezco nuevamente, Diana, en nombre de todas, el cuerpo docente y toda la Flaxo, por tu participación. Y bueno, seguimos en contacto para continuar con esta investigación que todavía calculo que tenés para largo rato. Gracias de nuevo. Gracias al público participante también por estar una vez más. Cecilia, ¿querías decir algo? Perdón. Ah, está bien. Bueno, No gracias eran a todos. aplausos. Nos Gracias. vemos la próxima. La próxima es el 11 de agosto. Va a estar Javier Freire. Me prometió mandar el nombre de la conferencia antes de las 7:30, pero no me lo envió. Así que bueno, sabemos que va a estar Javier Freire, un investigador también de Ecuador, en el próximo encuentro. Gracias a todos y buenas tardes.